El bullicioso hospital de la ciudad vibraba con el eco constante de pasos apresurados y el pitido rítmico de las máquinas. En la unidad neonatal, Daniel, un enfermero experimentado y dedicado, terminaba de verificar los signos vitales de uno de los bebés cuando una colega se le acercó con expresión seria. Acaba de llegar un caso complicado, dijo mientras le entregaba un expediente. Es un recién nacido con una condición genética rara. La madre, bueno, dejó al bebé aquí y firmó los papeles de abandono. No dio información del padre. Daniel tomó el expediente y lo hojeó rápidamente. La información era escasa. El bebé había nacido prematuramente, con múltiples complicaciones, y su estado requería cuidados intensivos. No había nombre ni referencia alguna al padre biológico, solo una nota que decía que la madre no podía hacerse cargo. En silencio, Daniel se acercó a la incubadora donde descansaba el bebé. Era pequeño, más frágil que los demás, con una piel delicada y respiraciones entrecortadas que dependían de los tubos y las máquinas conectadas a su diminuto cuerpo. En ese instante, sintió algo que no podía explicar. Era como si, de alguna manera, ese niño perdido y vulnerable estuviera conectado a él. Durante su pausa, se sentó a revisar el expediente más a fondo, pero no encontró nada que explicara por qué la madre había decidido abandonar a su hijo. ¿Había sido la desesperación, una falta de apoyo? Las preguntas lo inquietaban, pero no había respuestas. Las palabras de una asistente social interrumpieron sus pensamientos. Nadie querrá adoptar a un bebé con esta condición, es demasiado complicado, comentó mientras revisaba algunos formularios. Daniel sintió que la frase lo golpeaba. El dolor en esas palabras le recordó su propia infancia. Había crecido en el sistema de acogida, trasladado de un hogar temporal a otro, siempre esperando que alguien lo eligiera. Sabía muy bien lo que era sentirse solo e indeseado, y ahora, frente a ese bebé que no tenía a nadie, sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, mientras terminaba su turno, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En los días siguientes, inició los trámites para adoptar al bebé. Algunos colegas lo miraron con escepticismo. ¿Estás seguro, Daniel? Criar a un niño con necesidades especiales no es cualquier cosa, le advirtió Sara, una asistente social que supervisaba el caso. Pero Daniel no titubeó. Nadie más está aquí para él. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará?, respondió con firmeza. El proceso de adopción fue arduo y emocionalmente desafiante. Daniel pasó noches investigando sobre la enfermedad del bebé, aprendiendo sobre tratamientos y cuidados, preparando su pequeño apartamento para recibirlo. Finalmente, llegó el día en que el juez aprobó la adopción. Daniel eligió un nombre para su hijo, Gabriel, en honor al ángel protector, porque prometía hacerlo para él. Cuando llevó a Gabriel a casa por primera vez, el pequeño apartamento, aunque modesto, estaba listo para recibirlo. Había decorado un rincón especial con colores cálidos y una cuna sencilla pero acogedora. Esa primera noche, mientras Gabriel dormía profundamente en su nueva cuna, Daniel se sentó a su lado, tomando su diminuta mano entre las suyas. «Te prometo que nunca estarás solo», susurró. «Voy a darte la vida que siempre mereciste. No será fácil, pero lo haremos juntos». Sin saberlo, esa promesa no solo sellaba el destino de Gabriel, sino también el suyo. Aunque las preguntas sobre la madre biológica y el pasado del bebé seguían sin respuesta, Daniel estaba seguro de una cosa: el amor que sentía por Gabriel sería más fuerte que cualquier obstáculo. Y así, con una mezcla de incertidumbre y esperanza, comenzó una historia que transformaría no solo sus vidas, sino el concepto mismo de familia que habían conocido. 10 años habían pasado desde que Daniel llevó a Gabriel a casa por primera vez. El pequeño y frágil bebé que dependía de máquinas para respirar se había convertido en un niño alegre y lleno de curiosidad. Aunque aún enfrentaba desafíos médicos, Gabriel irradiaba una energía que iluminaba cada espacio en el que estaba. El apartamento de Daniel, modesto pero acogedor, reflejaba los años de esfuerzo y amor que había dedicado a criar a su hijo. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Gabriel, cohetes, animales y paisajes llenos de colores brillantes. En una esquina, una pila de libros infantiles descansaba junto a una lámpara, lista para las noches de lectura que compartían antes de dormir. El lugar estaba lejos de ser lujoso, pero era un verdadero hogar.
Una mañana, mientras desayunaban, Gabriel observó a Daniel con su característico brillo en los ojos. «Papá, ¿por qué solo somos tú y yo?», preguntó de repente mientras jugaba con su cuchara. Daniel, sorprendido, dejó su taza de café sobre la mesa y tomó un momento para responder. «Bueno, campeón, porque así es nuestra familia», dijo con una sonrisa cálida. «Pero eso no significa que sea pequeña. Nosotros dos somos más que suficientes para cuidarnos y querernos». Gabriel pareció satisfecho con la respuesta, pero Daniel sintió un leve nudo en el estómago. Aunque esa conversación era nueva para Gabriel, él sabía que las preguntas sobre la familia biológica eventualmente surgirían. El día transcurrió con la rutina habitual. Daniel ayudó a Gabriel con su tarea de ciencia y juntos trabajaron en un modelo de sistema solar. Aunque Gabriel siempre se emocionaba con los planetas, esa tarde estaba más distraído. «Papá, ¿crees que mi mamá también ama las estrellas?», preguntó mientras sostenía el pequeño Saturno que habían construido. La pregunta dejó a Daniel sin palabras por un momento. «No lo sé, campeón», respondió con sinceridad. «Pero estoy seguro de que tú haces que las estrellas brillen más para todos los que te conocen». A pesar de la respuesta, Daniel sabía que las dudas de Gabriel sobre su familia biológica solo crecerían con el tiempo. Aunque evitaba hablar del pasado, entendía que eventualmente tendría que abordar esas preguntas de manera más profunda. La noche llegó y, como siempre, se prepararon para la rutina de dormir. Gabriel se acomodó en su cama mientras Daniel tomaba un libro de la pila. «Hoy quiero contarte una historia diferente», dijo al borde de la cama. «Es una historia sobre un niño que era tan especial que cambió la vida de todos los que lo conocieron». Gabriel sonrió, sus ojos llenos de curiosidad, mientras Daniel relataba una versión adaptada de cómo había llegado a su vida. Enfatizó el amor y la conexión que los unió desde el principio. Aunque no entró en detalles sobre el abandono, dejó claro que Gabriel siempre había sido un regalo para él. «Entonces siempre estuve contigo porque tú me elegiste», preguntó Gabriel con una mezcla de sorpresa y orgullo. Daniel asintió, acariciándole el cabello. «Sí, y siempre lo haría, una y otra vez». Mientras Gabriel cerraba los ojos para dormir, Daniel se quedó sentado junto a su cama, reflexionando sobre las palabras de su hijo. Sabía que las preguntas no habían terminado y que algún día necesitarían explorar juntas las verdades más complejas de su historia. Sin embargo, por ahora, estaba agradecido por esos momentos tranquilos donde el amor y la confianza que compartían eran suficientes. El apartamento estaba en silencio cuando Daniel finalmente se levantó, echando un último vistazo a su hijo dormido. Las dudas sobre el pasado de Gabriel eran una sombra constante, pero el presente estaba lleno de luz y eso, pensó Daniel, era lo que realmente importaba. La vida de Gabriel no solo estaba marcada por el amor de Daniel, sino también por las personas que los habían acompañado en su camino. Una de ellas era el doctor Patel, el pediatra que había estado presente desde el nacimiento de Gabriel. Con su voz calmada y su sonrisa siempre alentadora, Patel se había convertido en un pilar fundamental para la familia. En cada consulta, Gabriel corría a saludarlo con entusiasmo. «Hola, doctor Patel. Hoy también me vas a escuchar el corazón», decía con una mezcla de orgullo y curiosidad. El doctor, acostumbrado al entusiasmo del niño, respondía con una sonrisa: «Por supuesto, pequeño explorador, necesito asegurarme de que ese corazón tan grande esté funcionando perfectamente». Mientras Gabriel jugaba con los instrumentos médicos de juguete en la sala, Patel se tomaba un momento para hablar con Daniel. «Es un niño increíblemente resiliente», comentó mientras revisaba los análisis recientes. «No puedo evitar sentir admiración por lo que han llegado juntos». Daniel asintió, agradecido por las palabras del doctor. Sin embargo, no pudo evitar que un pensamiento inquietante cruzara su mente: ¿y si en algún momento él no fuera suficiente? Aunque había dedicado todo su ser a cuidar de Gabriel, la duda siempre estaba presente. Otra figura importante en su vida era Sara, la asistente social que había supervisado la adopción de Gabriel. Aunque al principio había cuestionado si Daniel podría manejar las necesidades del niño, con el tiempo se había convertido en una aliada cercana. Una tarde, Sara visitó a Daniel para ponerse al día sobre cómo estaban manejando las cosas. Mientras revisaba algunos documentos en la mesa del comedor, Gabriel apareció con uno de sus dibujos en la mano. «Mira, Sara. Es un dibujo de mi papá y yo en un cohete».
Vamos a explorar el espacio juntos, dijo emocionado. Sara sonrió mientras examinaba el dibujo. Es fantástico, Gabriel. Creo que tú y tu papá serían los mejores astronautas. El niño, satisfecho con el cumplido, volvió a su rincón a seguir dibujando. Cuando Sara volvió a concentrarse en los papeles, frunció el ceño. Daniel, hay algo aquí que me preocupa, dijo con un tono más serio. Parece que algunos documentos relacionados con la adopción nunca se completaron correctamente. No es un problema ahora, pero podría complicarse en el futuro si alguien cuestiona la legalidad del proceso. Las palabras de Sara cayeron como un balde de agua fría sobre Daniel. ¿Qué quieres decir? Pensé que todo estaba en regla, respondió sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él. No es nada grave, trató de tranquilizarlo Sara. Pero sería buena idea actualizar la documentación por precaución. Esa noche, después de acostar a Gabriel, Daniel se sentó en la sala con los documentos que Sara le había dejado. Aunque intentaba convencerse de que no había nada de qué preocuparse, no podía evitar imaginar escenarios en los que su vínculo con Gabriel pudiera ser cuestionado. Su mirada se dirigió hacia la habitación de Gabriel, donde su hijo dormía plácidamente. Sabía que lo único que realmente importaba era protegerlo. Y aunque la conversación con Sara había sembrado una semilla de inquietud, también fortaleció su determinación de hacer lo necesario para garantizar que nadie pudiera poner en riesgo su relación con Gabriel. A la mañana siguiente, cuando Gabriel se despertó, Daniel ya había tomado una decisión. Aunque no podía borrar las dudas que habían surgido, podía enfrentarlas porque al final lo único que importaba era que Gabriel siguiera creciendo rodeado de amor y seguridad. Y Daniel estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarlo. El turno en el hospital parecía un día como cualquier otro. Daniel, inmerso en sus tareas, atendía a los pacientes y revisaba expedientes cuando una colega se le acercó con un sobre en la mano. Esto llegó para ti, parece algo relacionado con Gabriel, dijo distraídamente antes de alejarse hacia otra sala. Daniel, intrigado, abrió el sobre sin pensar demasiado. Al desplegar el documento, su mirada se detuvo de inmediato en el encabezado, resultados de análisis genético. Sintió un escalofrío recorrer la espalda. ¿Qué hacía un examen de ADN en sus manos y qué tenía que ver con Gabriel? Leyó rápidamente, intentando procesar lo que estaba viendo. El informe confirmaba una coincidencia genética entre Gabriel y un hombre llamado Leonardo Montalvo. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. No podía creer lo que estaba leyendo. Durante 10 años, había asumido que Gabriel no tenía a nadie más en el mundo. La información sobre sus padres biológicos había sido prácticamente inexistente. Pero aquí estaba, una prueba irrefutable de que Gabriel tenía un padre biológico vivo. El documento iba acompañado de una breve nota que explicaba que el análisis formaba parte de una investigación privada. Leonardo Montalvo había proporcionado una muestra de ADN buscando a un hijo desaparecido hacía una década. Daniel dejó caer el papel sobre la mesa, incapaz de procesar lo que esto significaba. Durante el resto del turno, no podía concentrarse. Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué nadie había mencionado su existencia cuando Gabriel fue entregado en adopción? Y lo más importante, ¿qué significaba esto para la vida que había construido con su hijo? Esa noche, en casa, Gabriel corrió a recibirlo con una sonrisa. «Papá, mira lo que hice en la escuela», dijo mostrando un dibujo lleno de colores. Daniel sonrió débilmente y abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo una mezcla de amor y miedo. Gabriel era su mundo, pero ahora esa estabilidad parecía tambalearse. Después de acostar a Gabriel, Daniel se sentó en la mesa con el informe frente a él. Decidió investigar más sobre Leonardo. Una búsqueda rápida en Internet lo llevó a artículos y entrevistas. Leonardo era un hombre de negocios respetado, conocido por su éxito en el mundo empresarial. Pero había un detalle que llamaba la atención: hacía 10 años, había reportado la desaparición de su esposa y su hijo recién nacido. Daniel leyó con atención. Según los registros, Leonardo había sido informado de que su hijo había muerto al nacer, una mentira que claramente había cambiado el curso de su vida. La madre de Gabriel había desaparecido poco después, llevándose consigo cualquier posibilidad de resolver el misterio. La mezcla de emociones que invadió a Daniel era abrumadora.
Por un lado, sentía empatía por Leonardo. Haber perdido a su hijo, creyendo durante una década que estaba muerto, era un dolor inimaginable. Pero por otro lado, Daniel sentía que Gabriel era suyo. Durante 10 años, lo había cuidado, amado y protegido. La idea de que alguien más tuviera derecho a reclamar ese lugar en la vida de su hijo lo llenaba de incertidumbre y miedo. Finalmente, después de horas de reflexión, Daniel tomó una decisión. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Leonardo tenía derecho a saber la verdad. Pero también estaba decidido a proteger a Gabriel de cualquier daño emocional. Con manos temblorosas, escribió un mensaje corto pero directo a través del contacto que había encontrado en el informe. Mi nombre es Daniel Morales. Creo que tengo información sobre su hijo. Necesitamos hablar. Esa noche, mientras esperaba una respuesta, Daniel se sentó junto a la cama de Gabriel y lo observó dormir. El rostro tranquilo de su hijo era un recordatorio de todo lo que había construido durante esos años. Aunque temía lo que estaba por venir, sabía que debía enfrentar esta situación con valentía. Horas más tarde, su teléfono vibró. Era una respuesta de Leonardo, aceptando reunirse con él al día siguiente. Daniel sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La verdad estaba a punto de salir a la luz y, aunque no sabía qué significaría para el futuro, estaba seguro de que haría todo lo posible por proteger el bienestar de Gabriel. La cafetería estaba casi vacía, el sonido de las tazas y platos era lo único que rompía el silencio. Daniel entró, sus pasos resonando en el suelo de madera. A lo lejos, en una mesa al fondo, un hombre estaba sentado con la espalda recta, una taza de café frente a él. Era Leonardo Montalvo, el hombre cuya existencia amenazaba con cambiar todo lo que Daniel había construido con Gabriel. Con un nudo en el estómago, Daniel se acercó. Leonardo se levantó al verlo, extendiendo una mano firme. Daniel Morales, supongo, dijo con voz profunda, pero con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Daniel asintió, estrechando su mano. Durante unos segundos, ambos se mantuvieron en silencio, un silencio incómodo. Finalmente, Leonardo rompió el silencio. Gracias por venir. He esperado mucho tiempo por respuestas y espero que usted pueda dármelas. Daniel tragó saliva antes de responder. Recibí un informe genético en el hospital y confirmaba algo que yo no sabía. Gabriel, su hijo, es también mi hijo en todos los sentidos que importan. Lo adopté hace 10 años cuando fue abandonado. La expresión de Leonardo cambió de inmediato, sus manos se tensaron sobre la mesa y su mirada se oscureció. Abandonado, repitió casi en un susurro. No sabía nada de eso. Su madre me dijo que había muerto, me lo dijo en el hospital justo después del parto y luego desapareció. Leonardo hizo una pausa, cerrando los ojos por un momento. Pasé años creyendo que había perdido a mi hijo. Me aferré a esa mentira porque no tenía razones para dudar, pero algo en mi corazón siempre me decía que no era verdad. Por eso nunca dejé de buscarlo. Daniel sintió una punzada de empatía por Leonardo. Las palabras de este hombre, su dolor tan palpable, resonaban profundamente. Pero también sentía la necesidad de defender su lugar en la vida de Gabriel. Entiendo su dolor, Leonardo, de verdad. Pero quiero que entienda algo, Gabriel no es solo su hijo. Durante 10 años, he estado ahí para él. Lo adopté porque no tenía a nadie más. Lo he cuidado, lo he amado y lo he guiado. Es mi hijo tanto como es suyo. Leonardo lo miró con los ojos entrecerrados. No estoy aquí para discutir cuánto lo quiere. Estoy seguro de que lo ha cuidado bien. Pero no puedo ignorar que es mi hijo. Tiene derecho a saber quién soy y yo tengo derecho a ser parte de su vida. El ambiente entre ellos se volvió más tenso. Leonardo continuó con la voz más baja pero cargada de emoción. Pasé años buscando respuestas. Contraté investigadores, seguí cada pista por pequeña que fuera y ahora, finalmente, sé la verdad. No voy a dar un paso atrás. Quiero conocer a mi hijo, quiero recuperar el tiempo perdido. Daniel sintió que su cuerpo se tensaba. Sabía que Leonardo tenía razón, pero la idea de compartir a Gabriel lo llenaba de miedo. Lo único que quiero es proteger a Gabriel, dijo con voz temblorosa.
Él no sabe nada de esto. No quiero que sufra. Leonardo asintió lentamente. Aunque su determinación no flaqueó, yo tampoco quiero que sufra, pero no puedo quedarme al margen. Si es necesario, llevaré esto a la justicia. No estoy aquí para quitarle a Gabriel, pero no me rendiré hasta ser parte de su vida. La amenaza implícita en las palabras de Leonardo hizo que Daniel sintiera que el aire en la sala se volvía más pesado. Aunque entendía la posición de Leonardo, no podía evitar sentirse acorralado. Si ese es el camino que elige, haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo, respondió Daniel con firmeza. El encuentro terminó con una mezcla de tensiones y entendimientos. Mientras Daniel regresaba a casa, sentía el peso de lo que estaba por venir. Sabía que la batalla por Gabriel no sería fácil, pero también sabía que haría todo lo posible por asegurar que el niño que había sido su mundo durante una década no se viera afectado por este nuevo capítulo de su vida. Leonardo, por su parte, salió de la cafetería con una resolución renovada. Aunque el camino por delante sería complicado, estaba decidido a recuperar el lugar que siempre había sentido que le pertenecía, ser el padre de Gabriel. Las semanas posteriores al encuentro entre Daniel y Leonardo estuvieron marcadas por una tensión silenciosa. Aunque Gabriel continuaba con su rutina diaria, su curiosidad infantil captó rápidamente que algo no estaba bien. Daniel intentaba mantener la normalidad, pero su hijo era demasiado perceptivo como para no notar los cambios. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa del comedor, Gabriel miró a Daniel con el ceño ligeramente fruncido. «Papá, ¿estás enojado conmigo? Últimamente estás diferente». La pregunta golpeó a Daniel como una punzada en el pecho. Se sentó junto a su hijo y le acarició el cabello con ternura. «No, campeón, nunca podría estar enojado contigo. Es solo que tengo muchas cosas en la cabeza, pero no es algo de lo que debas preocuparte». Sin embargo, las palabras no parecían convencer a Gabriel. «¿Es por eso que siempre estás callado?» «Algo pasó en el trabajo», insistió con inocencia. Daniel, sintiendo que no podía seguir ocultando todo, le sonrió suavemente. «No es el trabajo, hijo, es algo complicado, pero prometo que siempre estaré aquí para ti, ¿de acuerdo?» Gabriel asintió, aunque no completamente satisfecho, y volvió a su dibujo. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Daniel se quedó en la sala con una taza de té que no lograba calmar sus pensamientos. Las palabras de Leonardo durante su encuentro resonaban en su mente: quiero ser parte de su vida. ¿Y si Leonardo tenía razón? ¿Estaba siendo egoísta al intentar proteger a Gabriel de su padre biológico? La culpa lo invadía, junto con el temor de perder al niño que era su mundo. En busca de claridad, Daniel decidió hablar con el doctor Patel durante la próxima consulta médica de Gabriel. Mientras el niño jugaba con los instrumentos de juguete en la sala de espera, Daniel se sentó frente a su viejo amigo y mentor. «Patel, necesito tu consejo», comenzó con un suspiro. «El padre biológico de Gabriel quiere ser parte de su vida. Dice que tiene derecho y probablemente lo tenga, pero no sé cómo manejar esto. Todo lo que quiero es protegerlo». Patel lo escuchó con atención, su rostro reflejando la seriedad de la situación. «Daniel, sé cuánto amas a Gabriel y nadie puede cuestionar el increíble trabajo que has hecho como padre. Pero esta situación no se trata solo de derechos legales, se trata de lo que es mejor para Gabriel. Si Leonardo está dispuesto a ser un padre presente y positivo, tal vez valga la pena considerarlo». Las palabras de Patel no le dieron la respuesta definitiva que buscaba, pero plantaron una semilla de reflexión. ¿Podría Gabriel beneficiarse de tener a los dos? Más tarde, Daniel tuvo una conversación similar con Sara, quien había seguido el caso de Gabriel desde el principio. «Sara, estoy considerando ceder, tal vez lo mejor sea que Leonardo tenga un papel en la vida de Gabriel. No quiero que este proceso lo traumatice». Sara negó con la cabeza, hablando con firmeza. «Daniel, rendirte no es la solución. Gabriel te necesita tanto como siempre. Si decides incluir a Leonardo, hazlo desde un lugar de fuerza, no de miedo. Pero recuerda, tú también tienes derechos como padre adoptivo. Lucha por lo que es mejor para tu hijo, no por lo que te dé menos miedo». Con esas palabras en mente, Daniel decidió finalmente hablar con Gabriel de una manera que pudiera entender. Esa noche, después de acostarlo,
se sentó junto a su cama y lo miró con ternura. Hijo, hay algo importante que necesito contarte, comenzó con cuidado. Gabriel, curioso, se incorporó un poco en la cama. ¿Qué pasa, papá? Daniel respiró hondo antes de continuar. Hay alguien que quiere conocerte. Se llama Leonardo y es tu papá biológico. Sé que esto puede sonar un poco confuso, pero quiero que sepas algo muy importante, siempre seré tu papá. Nada de esto cambiará eso. Gabriel frunció el ceño, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Él también me quiere?, preguntó finalmente con voz suave. Daniel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero sonrió. Sí, campeón, él también te quiere mucho. Y si quieres conocerlo, estaré contigo todo el tiempo. Gabriel asintió lentamente, mostrando una madurez que dejó a Daniel sorprendido. Está bien, papá, pero tú siempre serás mi papá favorito, dijo con una pequeña risa que logró aliviar parte de la tensión que Daniel había estado cargando. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Daniel tomó una decisión: enfrentaría lo que viniera con la misma dedicación con la que siempre había protegido a Gabriel. No sería fácil, pero si había algo de lo que estaba seguro, era de que haría todo lo posible por garantizar el bienestar de su hijo. Incluso si eso significaba compartir el amor que tanto le había dado. La sala del tribunal estaba envuelta en un silencio expectante. Daniel, sentado al lado de su abogado, intentaba mantener la compostura mientras Gabriel jugaba con un pequeño avión en sus manos, ajeno a la tensión que lo rodeaba. Al otro lado de la sala, Leonardo estaba junto a su abogado, su rostro serio pero determinado. Ambos hombres estaban allí por el mismo motivo, el bienestar de Gabriel, aunque desde perspectivas diferentes. El juez, un hombre de rostro severo pero voz calmada, abrió la sesión revisando los documentos presentados por ambas partes. Estamos aquí para determinar el mejor interés del menor Gabriel Montalvo. El tribunal tomará en cuenta las pruebas y testimonios de todas las partes implicadas, anunció. El abogado de Leonardo fue el primero en hablar, presentando pruebas del incansable esfuerzo de su cliente por encontrar a su hijo. Su señoría, durante los últimos 10 años, mi cliente ha vivido con el dolor de creer que había perdido a su hijo. Contrató investigadores, rastreó pistas y nunca dejó de buscarlo, a pesar de que le dijeron que había muerto. Aquí están los registros de esas búsquedas, así como pruebas de que la madre del niño le ocultó la verdad deliberadamente. Mientras el juez revisaba los documentos, Leonardo tomó la palabra, su voz cargada de emoción. Todo lo que quiero es recuperar a mi hijo. No estoy aquí para apartarlo de Daniel, claramente ha hecho un gran trabajo cuidándolo, pero merezco estar en su vida. Quiero ser un padre para él como siempre debía haber sido. Daniel sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que Leonardo tenía razón en muchos aspectos, pero también sentía que debía defender lo que él y Gabriel habían construido juntos. Cuando llegó su turno, su abogado habló con firmeza. Su señoría, mi cliente, el señor Daniel Morales, ha dedicado los últimos 10 años de su vida a cuidar y amar a Gabriel. Cuando este niño fue abandonado en un hospital sin información sobre su familia biológica, el señor Morales lo adoptó, le dio estabilidad, amor y una vida llena de oportunidades. Tenemos pruebas de que Gabriel ha crecido en un entorno seguro y feliz bajo su cuidado. El juez asintió y pidió a Daniel que hablara. Con un nudo en la garganta, se levantó y dirigió su mirada al juez. Señoría, nunca negaré que Leonardo tiene derechos como padre biológico, pero Gabriel es mi hijo. He estado ahí para él desde el primer día, cuidándolo cuando estaba enfermo, celebrando cada pequeño logro y asegurándome de que se sienta amado y protegido. No quiero que esta situación lo dañe. Lo único que me importa es lo que sea mejor para él. El juez escuchó atentamente antes de hacer algo inesperado, pidió que Gabriel fuera llamado al estrado. Daniel y Leonardo intercambiaron una mirada de incertidumbre mientras su hijo, con su avión en la mano, se levantaba y caminaba hacia el centro de la sala. El juez le sonrió amablemente. Gabriel, no te preocupes, solo quiero hacerte algunas preguntas, ¿está bien? Gabriel asintió tímidamente. Sí, señor juez. Gabriel, cuéntame, ¿cómo te sientes viviendo con Daniel? Gabriel sonrió. Amo a mi papá Daniel. Siempre me cuida, me ayuda con mis tareas y jugamos juntos. Es el mejor papá del mundo. El juez asintió,
animándolo a continuar. ¿Y qué piensas de Leonardo? ¿Te gustaría conocerlo más? Gabriel bajó la mirada, pensando por un momento. Creo que sí, si me buscó tanto tiempo, debe quererme mucho. Pero no quiero perder a mi papá Daniel. ¿Puedo tener a los dos? La sala quedó en silencio, las palabras de Gabriel resonaron con una honestidad que conmovió a todos los presentes. Daniel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras Leonardo miraba a su hijo con una mezcla de amor y arrepentimiento. Después de una breve pausa, el juez tomó la palabra. Este tribunal reconoce los derechos de ambas partes y considera que el bienestar de Gabriel está en permitir que ambos padres estén presentes en su vida. Por lo tanto, se establece un acuerdo de custodia compartida. Los detalles serán negociados entre las partes, pero queda claro que Gabriel tendrá la oportunidad de crecer rodeado del amor de los dos. Aunque la decisión no era fácil para ninguno de los dos hombres, ambos entendieron que era lo mejor para Gabriel. Mientras salían del tribunal, Gabriel tomó las manos de Daniel y Leonardo, mirándolos con una sonrisa tranquila. Entonces ahora tengo dos papás de verdad. Daniel y Leonardo se miraron, y por primera vez, sonrieron al unísono. Sí, campeón, dijo Daniel, apretando su pequeña mano, tienes a dos papás que te quieren muchísimo. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa, una en la que Gabriel estaría rodeado de amor y donde Daniel y Leonardo, aunque diferentes, trabajarían juntos por el bienestar del niño que los había unido para siempre. El tribunal había dictado su decisión, custodia compartida para Daniel y Leonardo. Esas dos palabras cargaban un peso significativo. Aunque ambos sabían que era lo mejor para Gabriel, no podían negar que la idea de colaborar era un desafío emocional. Sus vidas y formas de ver el mundo eran distintas, pero ahora compartían una responsabilidad común. En los primeros días del nuevo acuerdo, la incomodidad era palpable. Gabriel pasaba tiempo con ambos, alternando entre la casa de Daniel y la de Leonardo. Para Daniel, dejar ir el control total sobre la crianza de su hijo era un proceso complicado. Por su parte, Leonardo, aunque emocionado de tener a Gabriel consigo, se sentía como un extraño tratando de encontrar su lugar en la vida del niño. Una tarde, mientras Gabriel jugaba con bloques de construcción en el suelo de la sala de Leonardo, este se sentó a su lado con una sonrisa. ¿Qué estás construyendo, campeón? Gabriel lo miró, frunciendo el ceño ligeramente. Un castillo, pero no es como los que hago con papá Daniel. Él siempre me ayuda con las torres grandes. Leonardo sintió una punzada en el pecho, pero respondió con paciencia, bueno, puedo ayudarte con las torres si quieres. Quizás podamos hacerlo aún más grande juntos. Gabriel asintió, aunque todavía con un poco de recelo. Mientras tanto, en casa de Daniel, los cambios también eran evidentes. Gabriel mencionaba con frecuencia las cosas que hacía con Leonardo, lo cual dejaba a Daniel con una mezcla de emociones. Aunque se alegraba de que su hijo estuviera creando recuerdos con su padre biológico, no podía evitar sentir que estaba perdiendo algo especial. La situación llegó a un punto crítico cuando Gabriel, confundido por la nueva dinámica, expresó su frustración. Papá, ¿por qué no podemos vivir todos juntos? Es difícil ir de un lado a otro. Daniel lo abrazó, intentando encontrar las palabras correctas. Lo sé, campeón, pero estamos aprendiendo cómo hacer que esto funcione. Lo más importante es que tanto Leonardo como yo te queremos mucho y haremos lo posible para que te sientas feliz. El verdadero cambio llegó durante un evento inesperado. Una noche, Gabriel empezó a quejarse de dolor en el pecho y desarrolló fiebre alta. Alarmado, Daniel lo llevó de inmediato al hospital. Al enterarse, Leonardo llegó al hospital poco después, su preocupación evidente en cada paso que daba. En la sala de espera, ambos hombres compartieron una preocupación palpable, dejando de lado sus diferencias. ¿El doctor? Patel salió después de examinar a Gabriel, su rostro mostrando una mezcla de calma y gravedad. Es una infección pulmonar. Es algo serio, pero está bajo control. Tendrá que quedarse unos días en el hospital para recibir tratamiento. Daniel y Leonardo asintieron al unísono, sus prioridades perfectamente alineadas. Durante los días siguientes, trabajaron juntos para cuidar a Gabriel. Se turnaban para quedarse con él, asegurándose de que nunca estuviera solo. Cada pequeño gesto, desde acomodar las mantas hasta animarlo con cuentos, reflejaba el amor que ambos sentían por el niño.
Una noche, mientras Gabriel dormía profundamente, Daniel y Leonardo se encontraron en la cafetería del hospital. Leonardo fue el primero en hablar: no puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por él. Ahora entiendo cuánto sacrificaste para que estuviera bien. Daniel, mirando su taza de café, respondió con sinceridad: no fue un sacrificio, era lo que tenía que hacer porque lo amo. Pero también veo ahora cuánto lo amas tú. Tal vez lo mejor para él sea que trabajemos juntos en lugar de competir. Leonardo asintió lentamente: es difícil aceptar que no estuve allí para él durante tanto tiempo, pero lo único que importa ahora es que tenga a los dos. Lo que sea necesario, estoy dispuesto a hacerlo. Ese momento marcó un cambio significativo en su relación. Por primera vez, dejaron de verse como rivales y comenzaron a reconocerse como dos padres con un amor profundo por el mismo niño. A medida que Gabriel se recuperaba, la dinámica familiar empezó a transformarse. Una tarde, mientras estaban los tres juntos en casa de Daniel, Gabriel, con su energía habitual, propuso algo que simbolizó el cambio en la dinámica familiar. Podemos hacer algo todos juntos, como plantar un árbol o construir algo grande. Daniel y Leonardo se miraron y, aunque sus caminos habían sido diferentes, entendieron que ahora compartían un objetivo común. Gabriel no solo los había unido, les había enseñado que la familia no se define por estructuras tradicionales, sino por el amor y el compromiso de quienes la forman. Aunque quedaba mucho por aprender y ajustar, ambos hombres sabían que habían dado un paso importante por Gabriel. Estaban dispuestos a superar cualquier barrera. Mientras salían del hospital con su hijo recuperado, Daniel y Leonardo se dieron cuenta de que aunque diferentes, juntos eran más fuertes, y Gabriel, con su sonrisa radiante, era el centro de esa fuerza compartida. Los meses que siguieron a la plantación del árbol simbolizaron un cambio profundo en la dinámica familiar. Aunque todavía había ajustes por hacer, la relación entre Daniel, Leonardo y Gabriel había alcanzado una estabilidad que al principio parecía inalcanzable. Ahora Gabriel corría feliz entre ambas casas, sabiendo que en ambas lo esperaban con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor. Una tarde soleada, Gabriel estaba jugando en el jardín, cavando pequeños hoyos junto al árbol que habían plantado. Daniel y Leonardo lo observaban desde una mesa cercana, compartiendo un café y un raro momento de tranquilidad. ¿Te has dado cuenta de lo feliz que está?, comentó Leonardo, rompiendo el silencio. Su mirada estaba fija en Gabriel, quien ahora parecía más seguro y tranquilo con la nueva dinámica familiar. Al principio pensé que sería difícil para él entender esta situación, pero parece que lo ha manejado mejor que nosotros. Daniel, tomando un sorbo de su café: los niños tienen una forma increíble de adaptarse. Aunque sinceramente, creo que Gabriel nos ha dado más lecciones a nosotros que nosotros a él. Leonardo asintió, su expresión reflexiva: por mucho tiempo, llevé la culpa de no haber estado en su vida, pero ahora me doy cuenta de que él no necesita que yo compense el pasado, solo necesita que esté aquí ahora. Daniel miró a Leonardo, sorprendido por su sinceridad. Es un sentimiento que conozco bien, dijo después de un momento. Durante mucho tiempo, pensé que yo debía ser suficiente para él, que no había espacio para nadie más. Pero ahora veo que abrir ese espacio no me quita nada. Al contrario, le da más amor y apoyo, y eso es lo que importa. Mientras los dos hombres compartían sus pensamientos, Gabriel corrió hacia ellos, su rostro lleno de entusiasmo. Miren. El árbol tiene hojas nuevas. Está creciendo como nosotros, ¿verdad? Daniel se inclinó para abrazarlo. Así es, campeón. Este árbol es como nosotros, sigue creciendo fuerte porque está rodeado de amor. Leonardo, conmovido, añadió: y algún día será tan grande que dará sombra a muchas personas, como tú nos das luz a nosotros. Las palabras resonaron profundamente en Gabriel, quien abrazó a ambos hombres al mismo tiempo. Gracias por ser mis papás, dijo con una sinceridad que dejó a ambos sin palabras. Esa noche, después de que Gabriel se durmiera, Daniel y Leonardo compartieron una conversación que marcó el cierre emocional de su largo viaje. Sabes, nunca pensé que podría trabajar contigo de esta manera, confesó Daniel mientras se servía un poco más de café. Yo tampoco, admitió Leonardo. Cuando te conocí, pensé que teníamos que luchar por Gabriel, como si solo uno de nosotros pudiera ser su padre. Pero ahora entiendo que él nos eligió a los dos, y que juntos somos mejores para él. Daniel asintió, una sonrisa leve en su rostro.
nunca imaginé que aprendería tanto sobre mí mismo en este proceso. Supongo que Gabriel no solo nos unió, nos hizo mejores personas. Leonardo lo miró con respeto. Eso es lo que hace la familia, ¿no? Nos enseña, nos desafía y al final, nos hace crecer. Mientras la conversación terminaba, ambos hombres sintieron una nueva conexión, una basada en el respeto mutuo y en el amor incondicional que compartían por Gabriel. Aunque sus caminos habían sido diferentes, ahora sabían que estaban construyendo algo único y duradero, una familia unida por el amor, no por las circunstancias. En los días que siguieron, Gabriel continuó brillando como el centro de su pequeño universo. Las noches en casa de Daniel eran cálidas, llenas de cuentos y risas. Los días con Leonardo estaban llenos de aventuras y nuevas experiencias. Entre ambos, Gabriel había encontrado un equilibrio que reflejaba la estabilidad y seguridad que ahora definían su vida. El árbol que plantaron juntos seguía creciendo, sus raíces cada vez más profundas, igual que esta familia poco convencional pero llena de amor. Para Daniel y Leonardo, era un recordatorio de que, aunque diferentes, habían encontrado una manera de construir algo hermoso juntos. Y así, con el amor como guía y la cooperación como base, los tres miraban hacia el futuro con esperanza. Gabriel no solo tenía dos papás, tenía una familia que lo apoyaría en cada paso de su vida. Era una mañana clara y soleada, con un cielo azul sin nubes, en el parque donde Gabriel solía jugar. Daniel y Leonardo estaban con él para cumplir una promesa, plantar un árbol juntos como símbolo de su familia y del camino que habían recorrido. Gabriel, con su pala en la mano y una sonrisa radiante, estaba lleno de entusiasmo. Este es el lugar perfecto, declaró el niño, señalando un rincón del parque donde el sol iluminaba el suelo. Daniel y Leonardo, cargando la pequeña maceta y una bolsa de tierra, asintieron con una sonrisa. Mientras cavaban el hoyo para el árbol, Gabriel dirigía cada paso con la seriedad de un pequeño arquitecto. Papá Daniel, pon la tierra aquí. Papá Leonardo, tú sostén el árbol. Tiene que estar recto para que crezca bien. Los dos hombres siguieron sus instrucciones, compartiendo una mirada cómplice ante la determinación de su hijo. Cuando el árbol estuvo finalmente plantado, los tres se sentaron juntos bajo su sombra incipiente. Gabriel, con sus ojos brillantes, miró a su papá adoptivo y a su papá biológico. ¿Creen que este árbol crecerá tan grande como nosotros?, preguntó, lleno de curiosidad. Daniel, con una mano en el hombro de Gabriel, respondió con ternura: estoy seguro de que crecerá tan fuerte como el amor que compartimos. Leonardo, mirando el árbol con una sonrisa tranquila, agregó: y algún día será un hogar para los pájaros, así como nosotros somos un hogar para ti. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Para Daniel, el árbol simbolizaba los sacrificios y el amor que había dedicado a Gabriel desde el primer día. Para Leonardo, era un nuevo comienzo, una oportunidad para redimir el tiempo perdido. Y para Gabriel, era la representación de su familia, unida, fuerte y llena de posibilidades. Esa noche, de regreso en casa, Daniel y Leonardo se sentaron juntos en la sala, compartiendo una conversación sincera mientras Gabriel dormía. ¿Sabes algo?, comenzó Leonardo con una expresión reflexiva. Cuando empecé a buscar a Gabriel, solo pensaba en lo que había perdido. Pero ahora me doy cuenta de que no solo encontré a mi hijo, también encontré algo más valioso, una familia. Daniel lo miró, conmovido por sus palabras. Al principio tenía miedo de perder a Gabriel. Pensé que compartirlo significaría perder parte de lo que teníamos. Pero ahora entiendo que su amor por nosotros no se divide, se multiplica. Él nos eligió a ambos y eso nos une. Leonardo asintió, sus ojos reflejando gratitud. Es increíble cómo algo que empezó como una lucha nos llevó a esto. Gabriel no solo nos unió, nos enseñó lo que significa ser una familia de verdad. Mientras conversaban, la casa estaba envuelta en una calma que reflejaba la estabilidad que habían construido juntos. Gabriel, en su habitación, dormía profundamente, abrazando su oso de peluche. Su rostro reflejaba la tranquilidad de un niño que sabía que estaba rodeado de amor. En los días siguientes, la familia continuó creciendo en armonía. Gabriel dividía su tiempo entre las casas de Daniel y Leonardo, disfrutando lo mejor de ambos mundos. Las cenas familiares se convirtieron en una tradición, con risas y anécdotas que fortalecían los lazos entre ellos.
El árbol que habían plantado pronto comenzó a echar raíces más profundas, igual que esta familia poco convencional pero llena de amor. Para Daniel y Leonardo, era un recordatorio de que, aunque sus caminos habían sido diferentes, habían llegado al mismo destino, ser los pilares de la vida de Gabriel. Y para Gabriel, ese árbol simbolizaba algo más grande que él mismo, la idea de que el amor y la familia pueden crecer en los lugares más inesperados, siempre y cuando estén alimentados por el compromiso y la colaboración. Así, con el sol brillando sobre ellos y el futuro lleno de posibilidades, Daniel, Leonardo y Gabriel encontraron su propio concepto de hogar, uno construido con paciencia, respeto y un amor incondicional que los mantendría unidos para siempre.